La situación es catastrófica. El genocidio de Israel sobre Gaza es tan terrible que de 2.500.000 personas que había antes del 7 de octubre, hoy, 6 meses más tarde, solamente quedan... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay un genocidio en Gaza y resulta que ahora hay más gente que antes? Pues sí, y antes de que empieces a insultarme, déjame decirte de dónde saco esta cifra. El crecimiento de Gaza es de un 3% anual. Ha habido épocas en las que ha sido hasta del 4%, eso es una barbaridad. Pues ahora esta cifra la tienes que multiplicar por 3, dividir entre 100 y después dividir entre 2 porque es medio año. Eso es lo que ha crecido Gaza en medio año y ahora tenemos que restar los muertos. Pasado medio año, Hamás decía que había más de 30.000 muertos, pero la ONU rebajó la cifra a la mitad. ¿Qué es más extraño, que una organización terrorista te diga la verdad en algo o que tú creas a una organización terrorista? Antes que violar, antes que matar, antes que quemar viva a gente, lo primero que hace una organización terrorista es mentir. Es lo que hacen las malas personas en primer lugar, mentir. Entonces, voy a ser generoso y voy a suponer que pasado medio año la cifra de muertos real son 20.000 personas. O sea que esa es tu definición de genocidio. Vale, lo tendremos en cuenta después. Dejando aparte que el que inició esta guerra fue Hamás, las leyes de la guerra, según la Convención de Ginebra, dice que las organizaciones que se escudan en sus propios civiles para esconder sus armas o para proteger sus almas o sus soldados, son ellos realmente los que los matan. Dejando aparte esta cuestión, ¡qué genocidio tan raro!, ¿verdad? Es el primer genocidio de la historia de la humanidad en el que, en lugar de haber mucha menos gente, hay más. ¿Qué te parece? Y no me estoy riendo de niños muertos, me estoy riendo del grado de estupidez de buena parte del mundo actual. Si ya te caigo suficientemente mal, espérate, porque también quiero comentarte un poco cuánto de inocentes son tus palestinos, tus gazaríes, y cuánto de genocidas son mis israelíes. En el año 2005, los judíos se fueron de Gaza. No había judíos en Gaza desde el 2005, por lo tanto, ahí no podéis decir que hay colonización, ¿verdad? Desde el 2005, los gazadíes podían haber hecho lo que quisieran con su región, y con todo el caudal de dinero que recibían del exterior, podían haberlo invertido en infraestructuras, en turismo porque tiene buenas playas para el exterior, en cosas útiles que les hicieran progresar. Pero en el 2006 los palestinos de Gaza votaron democráticamente a Hamás y entonces ahí sellaron su destino. Hamás es una organización terrorista que odia a muerte a los judíos, ya estén viviendo en una tierra que se llame Israel o no. Por tanto, si Hamás ganó democráticamente esas elecciones, significa que al menos la mitad de tus gazadíes no es inocente. ¿Pero qué ha pasado desde el 2006? Pues que los verdaderos inocentes de Gaza han sido asesinados a lo largo de todas estas décadas por Hamás. Todos aquellos árabes inocentes que no querían el régimen de terror de Hamás han sido asesinados por Hamás. Pero esas muertes no les importa a los antisemitas. Así que la población inocente ha ido decayendo desde el 2006 y, bueno, un niño no es ni inocente ni culpable antes de tomar su primera decisión moral, que suele ser a los 6 o 7 años. Pero ¿qué es lo que pasa en Gaza? Que a los niños muy pronto les meten en la escuela y les inoculan odio hacia el vecino. Así que muy pronto dejan los niños de ser inocentes en Gaza. Pero sobre esta realidad no hay ningún escándalo internacional, nadie protesta. Hay vídeos en los que se ve perfectamente cómo los inocentes de Gaza recibían a los secuestrados del 7 de octubre. Hay vídeos de inocentes gazadíes celebrando la masacre del 7 de octubre y esos son los que llamas tú inocentes. Por otra parte, recientemente han rescatado secuestrados en Gaza y les han recuperado
de casas de particulares, de casas de inocentes, de casas que presuntamente sus dueños no pertenecían a Hamás. Así que, ¿cuánto de inocentes son tus gazadíes? En Gaza hoy día, después de haber matado Hamás a los verdaderos inocentes, solamente hay terroristas y cómplices. Los antisemitas del mundo que no paran de decir mentiras te dirán probablemente que Hamás fue creado por Israel. Si Hamás hubiese sido creado por Israel, Hamás seguiría la Torá, no seguiría el Corán. ¿No crees? ¿No te parece? El día de la masacre Hamás no se quedó en el territorio que ocupó. Retrocedió y se mezcló con sus propias mujeres y niños para que después, cuando Israel les tirara alguna bomba a Hamás, pues siempre haya muertos mujeres y niños, y después salen enseguida con las cámaras de vídeo para mostrarte esas imágenes de niños sufrientes y así conseguir más apoyo internacional. Es su manera de hacer la guerra. Es su manera vil y despreciable de hacer la guerra, propia de gente vil y despreciable. En la medida en que sigas mordiendo el anzuelo, pues este conflicto no tendrá fin. Las armas de guerra de Hamás son los niños. Ellos no luchan con ametralladoras o con tanques, luchan con niños. Sus propios niños, una vez que están despedazados, les graban con vídeo y después te lo enseñan a ti para que tú sostengas esa guerra y les des ayuda de todo tipo, ayuda financiera, ayuda de dinero, ayuda de armas, ayuda humanitaria, de alimentos. Tú te encargas de todo y ellos continúan su guerra contra los judíos. Y ahora vamos a ver cuánto de genocidas son los israelíes. Has definido entonces genocidio como un conflicto en el que hay más de 20.000 muertos, ¿no? Pues vamos a ver cuántos genocidios hay en el mundo actual. En la Wikipedia tú tienes que actualmente hay 58 conflictos abiertos, pero solamente en los telediarios se habla de dos, el de Rusia y el de Gaza. El conflicto que empezó Rusia invadiendo Ucrania y el conflicto que empezó Gaza invadiendo y haciendo una masacre en Israel. Esos son los únicos conflictos que te interesan. Vaya. Bueno, pero vamos a ver cuántos genocidios hay más. En la propia guerra de Rusia contra Ucrania ya hay más de 20.000 muertos. Aquí dice entre 38.000 y 85.000. Esto es un supergenocidio. ¿Por qué no hay gente manifestándose en la calle contra este conflicto? Pues porque buena parte de este mundo es antisemita, además de hipócrita. Conflicto interno de Birmania desde 1948, 210.000 muertos. Supergenocidio. ¿Dónde hay gente manifestándose? En ningún sitio. Insurgencia en el Magreb. Distintos conflictos que se aglutinan en el Magreb, 16.000 muertos desde el 2002. ¿Alguna noticia de esto? ¿A que no lo sabías? Ni siquiera habías oído hablar de ello. Guerra civil somalí desde 1991, 500.000 muertos. Países involucrados, Somalia y Kenia. Super genocidio. ¿Cuántas manifestaciones hay? ¿Cuántos campamentos en universidades? Estos no importan, no le importan a la gente. No hay judíos por medio. No Jews, no news. Guerra contra el narcotráfico en México. Es un conflicto. Desde el 2006 no es una guerra como tal, pero hay más de 350.000 muertos. Estos son 20 veces más muertos que los muertos de Gaza. 20 veces más muertos. Y sin embargo, parece que no hay universitarios preocupados por esta cuestión, no hay manifestaciones, no hay nada. Guerra civil en Siria, 586.000 muertos, 500.000 de muertos en Siria. ¡Ay! ¿Qué diferencia hay entre un niño árabe nacido en Siria y un niño árabe nacido en Gaza? Ninguna, porque de hecho los abuelos de esos niños palestinos, gazadíes, los abuelos, muchos de ellos procedían de Siria, otros de Egipto y otros venían del mundo, de otras zonas del mundo árabe o de Arabia, cuando aquello volvió a florecer gracias a los judíos, gracias al retorno de los judíos a su patria ancestral. Pero, eso no importa, ¿no? En el fondo a la gente un niño palestino se la suda, le da igual.
La única razón por la que le importa es porque el presunto enemigo del niño palestino es un niño judío. Ahí ya interesa mucho, y ahí ya están todos los ojos puestos en Palestina. All eyes on Rafah. La insurgencia de Boko Haram, 51.000 muertos, muchos más que los 20.000 que tú llamas genocidio. Este es el doble de genocidio, pero ¿por qué no se habla de ello? ¿Por qué no te manifiestas? ¿Por qué la gente no se manifiesta? Pues porque Boko Haram es un movimiento terrorista musulmán, islámico. Y bueno, pues mientras sean musulmanes matándose entre sí no importa tanto, ¿verdad? La vida de un musulmán cuenta menos si le mata a otro musulmán que si le mata un judío en defensa propia, que sí. ¿Por qué no se habla de esto? Pues porque parte del mundo es antisemita, además de hipócrita. Guerra civil yemení, 60.000 muertos desde el 2015, 3 veces genocidio. ¿Has visto alguna manifestación en tu ciudad por los niños yemeníes? ¿Los niños yemeníes importan menos? ¿Por qué? Pues porque este mundo es antisemita, además de hipócrita. Conflictos comunales de Nigeria. Solo en conflictos entre comunidades de Nigeria, más de 20.000 muertos desde 1998. Guerra civil etíope, involucrados Etiopía, Eritrea y Sudán, 300.000 muertos. Va, pero qué más da, ¿verdad? Estos son negros, pues no importan tanto. No hay judíos ahí. Conflicto armado interno en Colombia, desde 1960, 450.000 muertos. En fin, ¿cuántos genocidios hay? Muchísimos genocidios, pero solamente se llama genocidio a la defensa que está haciendo Israel de su propio territorio y de sus propios civiles. A mí me encantaría saber qué es lo que harías tú si una organización terrorista votada por un país vecino secuestrara a tu familia y estuvieses meses enteros sin saber nada de ellos. Me encantaría saber qué es lo que harías tú. Afganistán y Pakistán, 2 millones de muertos, pero como se matan entre ellos, como no hay judíos, pues esos no importan tanto. Muchísimos más. 25.000 muertos, 43.000 muertos, 140.000 muertos en Filipinas, el conflicto moro desde 1969, en fin. Hay otras guerras que Wikipedia los llama escaramuzas y enfrentamientos, pero resulta que hay 35.000 muertos, 70.000 muertos en Libia, en Perú, en Níger, Bangladesh, Sáhara Occidental, 17.000 muertos, matados por marroquíes. Esos no importan, ¿a que no? Claro que no. Ahora déjame hacerte una advertencia muy seria. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los alemanes descubrieron los horrores del Holocausto, se preguntaron, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha sido esto posible? Pues bueno, eso fue posible porque años antes del Holocausto, al pueblo alemán se le convenció, se le instigó con mentiras sobre los judíos, que si eran los dueños del mundo, que si tenían el poder en las sombras. Empezó a circular también una obra falsa llamada Los Protocolos de los Sabios de Sion, que es una obra que se demostró falsa porque tenía párrafos enteros calcados, idénticos a una obra teatral, a una obra literaria anterior, que no tenía nada que ver con los judíos. Simplemente adaptaron esa obra haciendo ver a los judíos como personas malas. El propio Holocausto demostró que los judíos no tenían tal poder, no tenían poder en absoluto. Y eso ha traumatizado a los alemanes. Ese Holocausto donde murieron más de 6 millones de judíos ha traumatizado a los alemanes y a sus hijos y a sus nietos. Todavía están traumatizados con eso. Así que la advertencia que te quiero decir es que todos los que estáis por el mundo diciendo que Israel está hoy día cometiendo una masacre o un genocidio, estáis abonando el terreno para un posible futuro holocausto, otro más contra los judíos. Y tanto si tenéis éxito como si no en vuestros deseos, tendréis que dar cuentas ante el Creador de por qué estáis mintiendo de esta manera. Esta es la advertencia que te quiero decir. El antisemitismo es irracional
Y cuando a un antisemita ya no tiene razones para odiar a los judíos, se las inventa, y se inventa excusas ridículas. El propio Mahoma, por ejemplo, en Sahih al-Bukhari, decía que los judíos tenían la culpa de que la carne se estropeara. Es decir, tú te compras un filete ahora mismo y aunque lo metas en el frigorífico, más vale que lo consumas antes de una semana, porque si no la carne se va a estropear y la culpa es de los judíos. ¿Qué te parece? Hoy día en las redes sociales a la gente no se le censura por decir que Israel está cometiendo un genocidio o una masacre. Incluso ministros del gobierno socialista español lo están diciendo. No se les censura a ellos, a pesar de que es una flagrante mentira. Sin embargo, cuando nosotros o yo respondemos a estas personas de la manera en que se merecen, me censuran a mí, nos censuran a nosotros. Así que ojo con el mundo en el que estás viviendo y ojo con las contribuciones que estás haciendo a posibles conflictos futuros. Antes de que el Islam existiera, los árabes se llevaban bien con los judíos, ya fueran politeístas o ya fueran cristianos, pero con la llegada del Islam, los judíos no han vuelto a encontrarse cómodos viviendo entre musulmanes. ¿Por qué? Porque los musulmanes tienen una creencia ciega en Mahoma, y Mahoma tenía un odio ciego hacia los judíos. Ese odio destila en el Corán y destila también en la Sunna. Y por eso, como además los musulmanes creen que el Corán es una obra perfecta y Mahoma el mensajero perfecto, suelen tender a tomar al pie de la letra lo que pone el Corán y lo que dice la Sunna. Cuanto más musulmán seas, cuanto más te introduzcas en el Islam, más antisemita te vas a volver. Así que da igual en el fondo que Israel exista o no. Los judíos hay que protegerlos porque están en peligro, permanentemente. Todos estos conflictos que ves en Oriente Medio no es porque Israel esté haciendo algo mal o porque no quiera la paz. Todos los conflictos allí son empezados por países musulmanes de alrededor. Y la parte cristiana del Líbano, por ejemplo, no tiene ningún problema con Israel. Y algunos países musulmanes han dejado de tener problemas con Israel porque, curiosamente, y menos mal, el propio Alá es sionista. Si tú miras el verso 21 del capítulo 5 del Corán, podrás ver que Alá es sionista. No se sabe si es un error que se le pasó, que tuvo Mahoma, pero el Corán dice ahí que esa tierra está reservada y será adjudicado a Alá directamente a los judíos. Y por eso algunos países musulmanes no se meten con esta guerra y en el fondo le dan la razón a Israel. Si tú quieres justicia en esa región, tienes que dejar a los pueblos autóctonos de esa región vivir en esa región, porque son los pueblos autóctonos. Ni turcos ni árabes son autóctonos de la zona. Turcos y árabes son pueblos invasores de Palestina, de la región geográfica romana de Palestina. Los filisteos se extinguieron antes incluso de Jesús, y los que se mezclaron con los cananeos fueron los hebreos, dando lugar precisamente a los judíos. El sionismo es lo contrario de la diáspora. Las malas personas están a favor de la diáspora y en contra del sionismo, mientras que las buenas personas estamos en contra de la diáspora y a favor del sionismo. Attention.